Listo, buenas noches. Digamos que la insuficiencia mitral es una de las valvulopatías más frecuentes, si no es que la más frecuente en el mundo. ¿Y por qué está la duda? Porque probablemente hay un problema de subregistro en donde las insuficiencias leves no siempre van a un ecocardiograma y probablemente quedan por debajo de los registros a nivel internacional. Entonces, todo paciente que tenga algún grado de falla cardíaca, bien sea de forma directa o indirecta, tiene algún grado de compromiso tarde o temprano de la válvula mitral, y por ende todos los que tengamos contacto con las cardiopatías que terminan muchas, la gran mayoría siendo falla cardíaca, tenemos que tener un conocimiento del abordar de la insuficiencia mitral, y parte del diagnóstico obviamente la historia clínica, pero termina confirmándose, cuantificándose y decidiendo las conductas con el ecocardiograma, y es por eso que tenemos que tener un conocimiento del mismo en el momento que le hagamos nuestro ecocardiograma a los pacientes. Bienvenidos a esta charla de insuficiencia mitral, valoración ecocardiográfica. Les pido por favor apaguen sus micrófonos. Y para comenzar esta charla, haciendo pues ya la separata de válvula mitral de los últimos días, continuemos con la fisiopatología, porque es importante para entender el ecocardiograma entender la fisiopatología de la insuficiencia mitral. A la izquierda tenemos un corazón, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y vean cómo la aurícula izquierda maneja un volumen relativamente menor, termina llenando ese ventrículo izquierdo, aparece un volumen de fin de diástole que en este caso para este paciente normal es de 120 mililitros, aparece una sístole y termina el miocardio al final de la sístole con un volumen de fin de sístole en este ejemplo de 50 mililitros. Eso quiere decir que hubo un volumen sistólico total de 70 mililitros y que todo ese volumen fue hacia adelante de 70 mililitros, y que si el paciente tiene una válvula mitral normal y completamente competente, no hubo ningún volumen sistólico retrógrado. El anterógrado fue de 70, el volumen retrógrado fue de 0, y que la fracción de eyección, teniendo en cuenta un volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole, sería de 58% condiciones normales. Sin embargo, hay algunos pacientes que en un escenario crónico, ellos digamos que tienden a hacer un remodelamiento tanto ventricular como auricular izquierdo, y este remodelamiento es importante porque la aurícula que no tolera adecuadamente los cambios de presión comienza a presentar a lo largo de la cronicidad de este cuadro clínico una dilatación de la misma. Todo esto gracias a que hay un volumen regurgitante, entonces la aurícula recibe el volumen de las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo por esa insuficiencia valvular. Eso en el primer ciclo cardíaco hace que se regurgite el volumen, y en el siguiente ciclo ahora el ventrículo no solo recibe el volumen que llega a las venas pulmonares, sino que además recibe el volumen que acaba de regurgitar. Entonces se aumenta el volumen de fin de diástole y aparece la sístole. Estos ventrículos tienden a tener cierto remodelamiento, pero lo cierto es que cuando usted les hace un ecocardiograma y calcula la fracción de eyección, para los que de pronto son muy nuevos en esto, recuerden que la fracción de eyección nuevamente la calculamos volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole. Entonces, si solo nos basamos en los volúmenes del ventrículo izquierdo, estamos mirando lo que cambió en volúmenes ese ventrículo izquierdo, pero no tenemos en cuenta que hubo un volumen que salió hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hubo un volumen que se regurgitó hacia la aurícula izquierda. Entonces, en este caso, en este ejemplo de una insuficiencia mitral crónicamente compensada, tenemos un volumen de fin de diástole aumentado porque recibió todo el volumen de esa aurícula izquierda, tanto regurgitante como el que le llegó por las venas pulmonares, y finalmente el miocardio logró hacer una sístole, pero parte de ese volumen no tomó todo hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que se regurgitó. En ese orden de ideas va a aparecer, va a quedar el aparente volumen de fin de sístole casi parecido al de un paciente normal, pero no estamos teniendo en cuenta todo el volumen que se devolvió. Entonces tenemos que las fracciones de eyección en ese orden de ideas se aumentan anormalmente, ¿cierto? Entonces, en este caso, este paciente crónicamente compensado, tenemos un volumen sistólico total de 140 mililitros, porque el final de la diástole fue 200 menos 60, pues 140, pero la mitad se fue hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo anterogradamente y la mitad se fue retrogradamente hacia la aurícula izquierda. Eso lo toleran los pacientes inicialmente de forma crónica,
y hace que tenga ciertos cambios en sus ventrículos. Como va aumentando el volumen en ese ventrículo izquierdo, tiende a dilatarse ese ventrículo y la aurícula tiende también a dilatarse, y eso permite que se tolere de cierta forma ese aumento del volumen de fin de diástole, y hace que el paciente no nos haga un edema pulmonar, y hace que de cierta forma no aumente tanto retrógradamente las presiones en el circuito pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene esta insuficiencia de forma aguda? El paciente que tiene una insuficiencia de forma aguda tiene nuevamente un ventrículo que no está preparado para recibir esa cantidad de volumen regurgitante tan grande. Entonces hay un volumen regurgitante contra una presión que suele ser normal, entonces aumento en la tensión de las paredes de ese ventrículo, hay un aumento de la poscarga, y por ley, digamos, de conservación del flujo, el volumen tiende a irse hacia donde le represente menos resistencia. En el escenario agudo, el volumen y el flujo no tiende a irse tanto hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que tiende a irse hacia donde le represente menos resistencia, que es la aurícula izquierda. Y como la aurícula izquierda no está remodelada y no está preparada para recibir todo ese volumen, comienza a aumentarse retrógradamente las presiones hacia el circuito pulmonar, y es por eso que los pacientes que hacen una insuficiencia mitral aguda hacen aumento súbito de la presión de la arteria pulmonar postcapilar y hacen edema pulmonar. El mejor ejemplo clásico es una ruptura del músculo papilar posteromedial en el escenario de un infarto del miocardio, de la irrigación de ese músculo, que hay una ruptura. Pero hay otros ejemplos, como por ejemplo la ruptura de una valva en una endocarditis. Entonces estos pacientes habitualmente no encontramos ventrículos dilatados, aurículas dilatadas, sino que encontramos pacientes con edema pulmonar, con hipertensión pulmonar y una insuficiencia mitral, y obviamente ya veremos más adelante todo lo que le vamos a encontrar a estos pacientes. Hay otros pacientes como son los que vienen crónicamente compensados y se descompensan. Estos pacientes habitualmente se caracterizan porque ellos comienzan a presentar aumento retrógrado del volumen hacia la aurícula izquierda, y se cae el volumen anterógrado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces digamos que el ventrículo izquierdo no es capaz de evacuar completamente su volumen de fin de diástole, y comienza a aumentar ese volumen de fin de sístole y se cae la fracción de eyección. En este ejemplo tan bonito que nos trae la doctora Otto, vean que la fracción de eyección en este paciente crónicamente descompensado, la FEBI, que ya no es de 70% que veíamos previamente, se cayó al 55%. Los estudiantes van a encontrarse que la FEBI reducida se considera por debajo del 40% a grueso modo, aunque en ecocardiografía tenemos otros parámetros, pero en este paciente que tendría una FEBI preservada, no lo es así, porque la fracción de eyección normal en un paciente con insuficiencia mitral severa está por encima del 70% y reducida por debajo del 60%. Esto a pesar de que para el ojo de pronto, que es algo novato en las cosas, podría decir, no, pues está más allá del 40%, en realidad está por debajo del 60%, y ya habla de que hay un compromiso sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, en el momento en que le hacemos ecocardiograma a nuestro paciente, ¿qué necesita el cardiólogo saber y también el cirujano cardiovascular? ¿Cuáles son los datos importantes que tenemos que reportar en nuestro ecocardiograma? Lo primero, si realmente hay una insuficiencia o no, o sea, hacer un tamizaje, determinar el grado de insuficiencia leve, moderado, severo, determinar el mecanismo de insuficiencia, porque esto puede determinar el tipo de reparación, reemplazo o tratamiento médico que le vayamos a hacer, el estado del aparato valvular, esto define las técnicas que le vayamos a hacer para recambio valvular, remodelamiento, etcétera, y la repercusión, spoiler alert, del ventrículo izquierdo comparado con el tipo de insuficiencia valvular de estos pacientes, y también la repercusión sobre el lecho vascular pulmonar. Entonces eso lo iremos viendo poco a poco. Por escuela, las distintas escuelas arrancan con el eje paraesternal largo, entonces es lo primero que hacemos en nuestro ecocardiograma. Y lo primero que tenemos que hacer es una evaluación cualitativa de nuestra válvula mitral. ¿Qué encontramos? Este es un eje paraesternal largo, en donde podemos identificar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, valva, seno coronario derecho, seno no coronariano, pero lo que nos interesa es esta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y este es el anillo y el plano valvular. Entonces esta es la valva anterior y esta la valva posterior, ¿cierto? Más específicamente, estaríamos viendo, si estamos bien ubicados en nuestro plano de eje paraesternal largo, estaremos viendo A2, y recuerden de pronto los que no pudieron estar en las charlas anteriores, que la valva anterior se divide en A1, A2, A3, y la valva posterior en P1, P2, P3, ya veremos un poco más allá, pero esta sería específicamente A2 y P2, y en ese momento podemos medir el anillo valvular.
en donde lo normal es que sea menor a 3.5 milímetros. Podemos de entrada ya nada más cualitativamente comenzar a mirar la severidad de una insuficiencia mitral. Algunos autores hablan de que si usted cogiera ese anillo valvular y lo dividiera sobre el diámetro de la valva anterior y esa relación le da mayor a 1.3, podríamos decir que hay una insuficiencia severa. Esto realmente no está validado y ni estandarizado, pero pues digamos que de entrada podemos ir mirando esos datos algo cualitativos. Continuando, hasta ahora estamos mirando cuál es nuestra válvula mitral, ¿cierto? Y luego hacemos un giro de 90 grados para que nuestro indicador del transductor apunte en esta ocasión hacia el hombro izquierdo. Y nos encontramos con el eje, con la ventana de paraesternal eje corto, ¿cierto? Y encontramos nuestro ventrículo izquierdo. En este plano que encontramos el nivel de la válvula mitral, encontramos la valva anterior, o sea que por aquí estaría más arriba la aorta, ¿cierto? Y nuestra valva posterior. Si eso es así, el músculo que encontremos aquí más abajo, si uno baja de plano esos cortes de nuestro ecocardiógrafo, encontramos aquí el músculo papilar anterolateral y aquí el músculo papilar posteromedial. De modo que esto es anterior, esto es posterior, ¿cierto? Entonces, si eso es así, esta sería A1, A2, A3, P1, P2, P3. Y ahí tenemos nuestros festones de la válvula mitral de entrada desde el punto de vista cualitativo. A veces uno se confunde, todos nos podemos confundir, que ayuda mucho la fórmula, la mnemotecnia de A1. Entonces, ¿qué nos dice la mnemotecnia A1? Todo lo que esté en relación con la aorta, que la aorta estaría más arriba por aquí, todo lo que esté en relación con la aorta es anterior. A de aorta, A de anterior, ¿cierto? Entonces, esto sería más o menos como lo anterior. Y todo lo que esté arriba de lo que esté por encima de lo que está abajo, suena una redundancia bastante jocosa, pero todo lo que esté arriba, como en los podios de cualquier deporte, carreras deportivas, todo lo que esté arriba es el primer lugar, todo lo que esté en el medio es el segundo lugar, todo lo que esté inferior es el tercer lugar. Esa es la mnemotecnia A1 que nos enseña Bramwell en su libro de ecocardiograma. Entonces todo lo que sea anterolateral es A1P1, todo lo que esté posteromedial es P3A3. ¿Listo? Luego pasamos hacia nuestra ventana del máximo impulso apical, que es apical 4 cámaras, que sería este, y vemos nuevamente nuestra valva posterior y nuestra valva anterior. Recuerden que si ustedes están parados en este apical 4 cámaras, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Ese 4 cámaras porque no se alcanza a ver la aorta, pero si sacáramos la valva aórtica en 5 cámaras se vería en esta posición. Y si eso es así, este septum no es cualquier septum, este es el septum en el 4 cámaras apical. Este es el septum inferior, basal mesial. Y esta es la pared lateral anterior, anterolateral, septal inferior. Y este es el ápice, obviamente. Entonces, si eso es así, acuérdense que esto sería P1, A2, A3. ¿Cierto? Porque esto es inferior. Todo lo que está abajo está de terceras. Todo lo que está arriba, anterolateral, está de primeras. Como en el podio a los que nos gustan las carreras. Y bueno, también parece que a Bramwell le gusta porque esa es la mnemotecnia, no me la inventé yo, la puso él. Entonces, recapitulemos, si usted coge un eje paraesternal largo, se enfrenta, si está bien cogido, usted ve aquí el músculo papilar A2 y P2. Usted no se puede quedar ahí, usted puede buscar de una vez A1 y P1. ¿Cómo lo hace? Yéndose hacia la aorta. Entonces usted hace un tilting, o usted hace una angulación, una inclinación, perdón, de ese transductor como hacia la pared del ventrículo izquierdo, hacia cefálico. Entonces se va a encontrar que esta válvula ya no se comienza a ver muy bien, sino que comienza a estrellarse contra la pared lateral del ventrículo izquierdo, y si eso es así, eso es A1 y P1. Pero si usted se va más bien hacia el ventrículo izquierdo y hace un tilting o una inclinación hacia caudal, se encuentra que ya comienza a ver la válvula tricuspidia y encuentra A3 y P3. De la misma forma, en el eje paraesternal corto, pues ya lo vimos, A1, A2, A3, P1, P2, P3. Y en el 4 cámaras apical encuentra P1, A2, A3. Este es un eje apical modificado en donde puede ver, pues ya este será el septum, esta será la pared lateral. ¿Por qué decimos que es un eje apical modificado? Porque aquí se alcanza a comenzar a salir la aorta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, este septum ya no sería el septum inferior, sino sería el septum anterior, y ya este no sería la pared anterolateral, sino sería la pared lateral inferior. Todo lo que esté inferior es el tercer puesto, todo lo que esté superior es el primer puesto.
y esa es la mnemotecnia de pronto el mensaje para llevar a casa. Aquí nos pone mucho más bonito Lancelotti este ejemplo, en donde nos dice, vea, si usted coge un eje, que este sería el mismo apical 4 cámaras, entonces usted está viendo P1, aquí vean que salió un poquito la controversia, ¿no? P1, A2 y A3, ¿cierto? Pero si usted lo gira hacia 90 grados, ya comienza a ver el apical 2 cámaras, entonces ya ve P1, A2, P3. Y si sigue girando otros 90 grados, ya se estrella con el eje apical modificado, que algunos llaman como 3 cámaras, a mí me gusta llamarlo 3 cámaras. Se encuentra con A2P2, pero ese es el mismo que el eje para external largo, entonces pues obviamente para ver valvas no hay que irse hasta allá, pues les recuerdo que si uno hace un ecocardiograma pues tiene que tarde o temprano hacer el modificado de 3 cámaras. Entonces ya pudimos evaluar cuantitativamente nuestras valvas, que más adelante hablaremos cuando se comienzan a ver anormales, pero por ahora eso es lo que encontramos en un ecocardiograma normal, poder identificar las valvas. Y ahora sí tenemos que identificar la primera pregunta, ¿tiene insuficiencia o no? ¿Cómo hacemos eso? Eso lo arrancamos desde nuestro eje parasternal, eje largo, y le ponemos nuestro Doppler color. Hay que hacer un freeze porque hay que comenzar a mirar cuadro a cuadro. Vean que en esta imagen el eje Doppler color, o bueno, en este eje parasternal largo podemos ver cómo la válvula mitral está cerrada, ¿sí ven? Aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo para los estudiantes. Este es el plano valvular y esta la válvula mitral está cerrada. Pero a pesar de que está cerrada, aparece un jet de regurgitación. Este jet de regurgitación se puede medir. Más adelante veremos que se puede medir la vena contracta y ya de entrada podemos mirar si tiene una insuficiencia. Algunos dicen, no, pues si eso es un jet pequeñito, diga que eso es leve, y si es grande, pues eso ya es severo. No, ojo, ya hablaremos más adelante, pero ya de entrada podemos decir, hay insuficiencia. ¿Qué tanto le he moderado severo? Ya lo veremos más adelante. En el eje apical 4 cámaras podríamos mirar ya desde el apex si hay un jet de insuficiencia, pero eso lo veremos más adelante. Idealmente el tamizaje arranca en el eje parasternal largo, mirar si hay un jet de insuficiencia, también se puede mirar en el 4 cámaras. Por ejemplo en el eje apical 4 cámaras, usted le pone el Doppler color a nivel del plano valvular mitral, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, y comienza a pausarlo. Vean que aquí cuando se abren las valvas aparece un jet o un flujo hacia adelante anterogrado, eso es normal, pero cuando se cierran las valvas, vea que aparece un jet, un cono de regurgitación. Ese es nuestro jet de regurgitación, que puede ser en este caso central o puede ser excéntrico cuando se va hacia alguna de las paredes de los ventrículos. Eso es muy distinto del tipo de lesión que tenemos, ya hablaremos más adelante, para que estemos ahí atentos. ¿Listo? Los libros de texto nos hablan de una fracción regurgitante y de comparar qué tanto es el área regurgitante con el área de la aurícula. Es cierto, no podría pausar esta imagen, el ecógrafo nos da la opción de paralizarlo, calcular y por planimetría el área de este jet regurgitante y compararlo con el área de esa aurícula izquierda, y que si nos diera mayor al 40% estaríamos enfrente a una insuficiencia severa. Algo dudoso, ya lo veremos más adelante. ¿Cuál es el papel del Doppler colon en la cuantificación de la severidad? Entonces a esto vamos. Hay algunos que se atreven a decir, no, pues mira, si tú ves un jet regurgitante pequeñito, eso es una imagen trivial, no lo estudies más. Cuidado con eso. Eso es cierto hasta qué punto. Obviamente, si el chorro es bastante, si hay un jet de regurgitación bastante aumentado, veremos cómo llena esa aurícula. Y algunos describen que si el jet regurgitante llega hasta la pared, hasta el techo de la aurícula, o inclusive si aparece en las venas pulmonares, usted ya puede decir es una insuficiencia mitral severa. Es cierto, un jet arremolinado excéntrico grande que llega hasta la pared posterior de la aurícula puede considerarse un criterio de severidad. Cuando usted ve que ese jet llega hasta la pared, eso probablemente es severo. Sin embargo, tengan en cuenta que si la aurícula es bastante grande, ese jet arremolinado, y sobre todo si la presión dentro de la aurícula izquierda está bastante aumentado, ese jet se dispersa, no alcanza a llegar hasta el techo, hasta la pared posterior de la aurícula, y por ende uno no lo vería en el Doppler, y eso puede ser un falso negativo. Sin embargo, una aurícula gigante o un aumento excesivo en la presión de la aurícula izquierda pueden hacer que ese jet se disuelva y no llegue hasta la pared de la aurícula, hasta la pared posterior, a pesar de que sea severo. Entonces uno no se puede basar en eso. El comportamiento de jet excéntrico es distinto al jet central, y de hecho, a pesar de que no sea severo, puede meterse por alguna de las venas pulmonares. En este caso se metería en la vena pulmonar superior derecha,
a pesar de que sea excéntrico, porque apuntó directamente hacia allá sin ser severo. Es por eso que el doctor Lancelotti en su guía de regurgitación de insuficiencias nos dice que el área del flujo color en el jet regurgitante no es recomendado para cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral. Eso que acabamos de mirar del área, comparar del área del jet regurgitante comparado con el área auricular izquierda, ya no lo recomiendan porque depende que la aurícula sea gigante o un aumento de presión en la aurícula izquierda nos podría hacer entorpecer todo el estudio. Sino que este Doppler color solo lo podemos utilizar para saber si tiene insuficiencia o no y pare de contar. ¿Listo? Entonces el jet de el Doppler color nos sirve más para saber si tiene insuficiencia o no, para las características de la regurgitación excéntricas o centrales, pero no para cuantificar la severidad. Haciendo la salvedad que cuando llega hasta la pared posterior y cuando llega hasta la vena pulmonar izquierda superior, pues ahí sí de pronto no puede decir si de pronto es severo, pero pues hay que hacer más medidas cuantitativas, perdón. Entonces ahora nos basamos más bien o cómo podemos estimar la severidad. Ya sabemos que hay una insuficiencia por el color. Ahora necesitamos saber qué tan severo es. Pero es importante saber qué tan severo es haciéndole un Doppler continuo sobre el jet de regurgitación. Entonces usted separa aquí, qué pena me devuelvo, usted separa aquí, pone su color, identifica cuál es el jet de insuficiencia, utiliza la función de el Doppler color y basado en eso utiliza el flujo o la muestra de volumen y calcula allí el Doppler continuo. ¿Listo? Entonces ponemos en nuestra muestra de volumen. Y ahí calculamos las velocidades de regurgitación y nos va a dar más o menos un análisis espectral así. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que si usted pone una muestra de volumen, en este caso por aquí, usted muchas veces, usted tiene que ponerla realmente en donde se abren completamente las valvas. Lo pondría más o menos como por aquí y ahí comienza a mirar el jet de regurgitación, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, usted tiene que tener claro que si hay una insuficiencia aórtica, usted puede confundir los jets entre flujo aórtico con flujo mitral. Y hay algunas claves que nos pueden ayudar a mirar ese espectro Doppler, cómo podemos no confundirlo con que sea el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en cuyo caso no lo necesitamos, comparado con el jet de regurgitación mitral, que es el que nos interesa. Y eso lo sabemos simplemente por fisiología. Entonces, ¿cuándo aparece la eyección en el ventrículo izquierdo? Aparece cuando se abre la valva. ¿Cuándo se abre la válvula aórtica? Cuando termina el tiempo de contracción isovolumétrica y se cierra cuando arranca el tiempo de relajación isovolumétrica. Sabemos que la válvula aórtica se abre más o menos en el pico de la R. Entre la R y el punto J se abre la válvula aórtica. En ese orden de ideas, ahí, si comienza ahí nuestro flujo o nuestra imagen espectral, esa imagen no nos sirve. Ese es el espectro de eyección del tracto de salida del ventrículo izquierdo. De la misma forma, si nuestro flujo, si nuestra imagen espectral se detiene o termina al momento de finalizar la onda T, cuando se cierra esa válvula aórtica, estamos enfrente de la imagen espectral de la eyección del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nuestra imagen de regurgitación mitral debe iniciar apenas inicia el QRS y mucho después de que termina la onda T. Vean aquí este ejemplo tan bonito que nos trae la doctora Otto, en donde aquí comienza el QRS, ¿sí ven? Y ahí arrancó nuestra imagen de regurgitación mitral. Y aquí termina la onda T y mucho después termina esa imagen de regurgitación mitral. Inclusive aquí nos aparece la línea de cierre de la válvula de apertura, perdón, de la válvula auriculoventricular, ¿cierto? Entonces ya podemos ver nuestra imagen espectral, le pusimos nuestro Doppler color, le pusimos ahí nuestro volumen de muestra para nuestro Doppler continuo, ya nos mostró nuestra imagen espectral, estamos hablando de una apical 4 cámaras, ¿cierto? Y ya vemos cómo aparece regurgitando ese jet, la velocidad de regurgitación, la velocidad pico, ¿cierto? Y las características de esa imagen espectral. Vean que esta es una insuficiencia mitral leve. Y vean cómo las velocidades son bastante bonitas. Es una curva muy bonita, muy bien definida. Y es un gris que es un poquito más opaco de la imagen eyectiva en la válvula auriculoventricular, en la válvula mitral. Esto es lo que sale por la válvula auriculoventricular y esto es lo que regurgita. Vean que esto es mucho más blanco que la imagen espectral del volumen que regurgita. Esta es una insuficiencia mitral severa. Y vean que aparte que el color espectral es muy blanco y es igual de blanco a la imagen eyectiva, ¿cierto?
No solo eso, sino que vean que aquí la imagen es bastante curva porque tarda mucho más tiempo entre igualarse las presiones entre aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por ende la velocidad es algo constante. Pero cuando se igualan muy rápidamente las presiones entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo porque la insuficiencia es severa, esto es, si usted tiene un hueco muy grande entre aurícula y ventrículo, cuando aparece la sístole, el volumen recurrente es tan grande que llena muy rápido la aurícula, la presión dentro de la aurícula se aumenta tan rápido que la velocidad de regurgitación se enlentece porque ya no hay cómo llenar esa aurícula que se llenó muy rápido. Y eso hace que nuestro Doppler, nuestro espectro Doppler ya no sea curvo bonito, sino que aparezca como un pico. La velocidad se reduce. Entonces se destaca la reducción rápida de la velocidad en la meso y telesístole. Esa es una característica de insuficiencia mitral severa. Entonces, para resumidas cuentas, cuando le ponemos nuestro Doppler continuo al flujo regurgitante, tenemos que analizar el color. Si el color es igual al flujo anterogrado, eso probablemente es severo, y si además que ya es romo, es cortante, y esa característica de reducción rápida de velocidades hace que sea severa. Aquí lo traigo más bonito, entonces la densidad del flujo retrógrado es menor al flujo anterogrado. Este es el flujo anterogrado, es bastante blanco, el flujo retrógrado es un grosor mucho más menos blanco. El flujo anterogrado, aparte que está aumentado porque se llenó mucho la aurícula en el siguiente ciclo cardíaco, llega la sangre al ventrículo izquierdo, tanto el volumen regurgitante como el volumen que llegó a través de las venas pulmonares, es igual de blanco que el volumen de regurgitación, y además que la velocidad de regurgitación cae rápidamente. Nuevamente el espectro Doppler color es del mismo color que el flujo anterogrado. Son imágenes cualitativas que uno ya comienza, nada más de entrar al mirar esos análisis de color espectral, uno dice esto es severo, esto es una característica severo, vamos a cuantificar. Antes de entrar a cuantificar esta regurgitación mitral, podemos decir que tenemos que conocer muy bien cómo se comporta el fluido regurgitante, y tenemos que familiarizarnos de qué es lo que vamos a encontrar en Doppler. Entonces, en esta imagen de la doctora Otto está la válvula mitral, tiene una insuficiencia, aquí está el ventrículo, aquí estaría la aurícula. Cuando pasa un volumen aumentado, un gran volumen a través de un espacio estrecho, las velocidades a medida que van acercándose a ese espacio estrecho se van aumentando. Va apareciendo una convergencia de velocidades, ¿cierto? Y esa convergencia de velocidades da unas características, y es que se aceleran y aumenta la velocidad, y ese aumento de velocidades se ve en un área muy redondeada que es la famosa área de superficie de isovelocidades proximales, el famoso PISA. PISA es esto, es esa área, ese hemicírculo donde las velocidades convergen y se aceleran. Luego el volumen pasa a través de la válvula, pero como se acelera mucho, ese volumen y ese líquido, ese fluido, tiende a tener una condensación, y el volumen, me crean o no, pero digamos que la física de fluidos nos dice que al condensarse el volumen, no siempre que podamos medir ese volumen va a ser del mismo diámetro que el verdadero orificio regurgitante. Es decir, como las velocidades se aceleran, hace que ese volumen regurgitante se haga mucho más estrecho, pero lo podemos detectar mediante el Doppler. Nosotros en el Doppler podemos ver en el espectro ese volumen regurgitante como esta imagen aquí delgadita, pero ojo, no se confundan, ese no es el mismo área de orificio regurgitante efectivo. El área es mucho mayor a lo que nosotros vemos en ese flujo regurgitante a través del Doppler color. Pero lo que podemos medir es lo que se considera la vena contracta. ¿Listo? Entonces veanlo por ejemplo aquí. Aquí hay una convergencia de velocidades, estas las válvulas, vea que hay una insuficiencia, pero el flujo tiende a converger y a hacerse muy delgadito y otra vez volverse a ensanchar. Cuando se vuelve muy delgadito, el punto más delgado de ese flujo regurgitante se llama la vena contracta. ¿Listo? Eso lo medimos y es un parámetro indirecto del área regurgitante efectiva y nos sirve para determinar severidad. Entonces, esa vena contracta, ¿cómo la podemos medir? Vean, estemos nuestro eje parasternal largo, le ponemos nuestro Doppler color y nos aparece ese flujo regurgitante, esa velocidad regurgitante. Vean que aparece un hemicírculo, una velocidad y un flujo que se dispersa más adelante. Vean que el punto más pequeñito es este, esa es la vena contracta, pero ese no es el área efectiva regurgitante. ¿Cómo lo medimos? Cogemos nuestro eje parasternal largo, hacemos que nuestro campo de eco sea mucho más estrecho, le hacemos un zoom a la válvula mitral
ahí le ponemos nuestro Doppler color, nos aparece el flujo y medimos el punto más estrecho de ese color Doppler del volumen regurgitante, y esa es nuestra vena contracta. Eso nos va a dar una medida en centímetros o milímetros. En centímetros, cuando es menor a 0.3 centímetros, estamos probablemente ante una insuficiencia mitral leve. Si es mayor a 0.3 centímetros, es moderado o severo. Si es mayor a 0.7 centímetros, si esto nos mide más de 0.7 centímetros, es una insuficiencia mitral casi que con toda seguridad severa. ¿Listo? Siempre es importante medir la vena contracta en un sentido perpendicular al volumen regurgitante. Esto lo digo porque en este caso, que es algo central, uno dice, bueno, pues fácil, ¿cierto? Pero si es excéntrico, toca medirlo perpendicular. En ese caso sería perpendicular al flujo excéntrico y no perpendicular al corte del ecocardiograma. ¿Qué podemos decir de la vena contracta? Se deben tener ciertas precauciones. No todos los PISA son redondeados, ¿cierto? Uno quisiera siempre que sus PISA fueran redondeaditos, pero a veces están aplanados, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está aplanado. A veces son ovoides, a veces son más alargados, que digamos tienen un eje más a lo largo que a lo ancho. Entonces eso puede hacer que, por ejemplo, un PISA aplanado, si este hemicírculo es aplanado, nos subestime el volumen regurgitante cuando lo calculemos más adelante, o si el PISA es bastante ovalado, lo sobreestime. Y en insuficiencias mitrales, cuando son primarias, es fácil porque generalmente solo hay un jet regurgitante, pero cuando son secundarias, y que esta imagen tan bonita nos muestra que cuando son secundarias, lo que hace es que se separan los festones, entonces aparecen dos o más jet regurgitantes. Cuando uno encuentra dos o más jet regurgitantes, probablemente está enfrente de una insuficiencia mitral secundaria. Y no solo eso, sino que ustedes de pronto si tienen un prolapso de la válvula mitral, recuerden que el prolapso aparece no desde el inicio de la sístole, sino en la proto o telesístole, la meso o telesístole, y todas las fórmulas que tenemos es asumiendo que el flujo es holosistólico. Entonces, si usted lo calcula para un prolapso de la válvula mitral, está calculándolo, estimándolo para un flujo holosistólico, está duplicando o sobreestimando mucho su flujo regurgitante. Otro problema que tiene el PISA es que cuando son varios jet regurgitantes no tenemos muy claro qué hacer, si promediarlos. Algunos hablan que sumarlos, pero el doctor Lancelotti en su guía de insuficiencias ecocardiográficas nos dicen que siempre que sea posible mida la vena contracta, ¿cierto? Si es menor a 3 milímetros, eso es leve. Si es entre 3 a 7 milímetros, hágale cálculos. Si es mayor a 7 milímetros, probablemente severo. La doctora ahorita nos explica qué hacer cuando es mayor a 7 milímetros, pero si es mayor a 7 milímetros su vena contracta, ya, tranquilo, eso es severo, falta mirar el resto de parámetros, ¿listo? Y lo que nos habla es que cuando es secundario, por aquí nos dice, en múltiplos jets, los valores respectivos no se deberían sumar. Probablemente esto de que algunos lo suman, y si mide más de 8 centímetros la sumatoria es severo. El doctor Jan Lancelotti en sus guías dice que no deberíamos sumarlos, eso no refleja necesariamente la severidad, y que si usted tiene la posibilidad de hacerle un eco 3D, absténgase de la tentación porque por ahora está reservado para propósitos de estudios de investigación. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más avanzado. Ya lo identificamos mediante nuestro Doppler color, ¿cierto? Ya determinamos la severidad a grueso modo mediante la vena contracta. Y ahora, cuando nos da entre 3 y 7 milímetros, tenemos que mirar realmente si esto es moderado o severo. ¿Ok? Entonces, calculamos el PISA. El área de superficie y su velocidades proximales, ¿cierto? Esa bolita que veíamos y aquí el jet regurgitante tenemos que medirla. Entonces, como nuestro apical, en esta le hicieron un apical modificado, pero puede ser cualquiera, puede ser el apical 4 cámaras. Estrechamos nuestra imagen, nuestro espectro Doppler, hacemos un zoom sobre la válvula mitral y le ponemos ahí el Doppler color y comenzamos a ver el PISA, ¿cierto? El PISA es esta área redondeada que vemos aquí y le calculamos la distancia entre el plano valvular hasta el borde en donde hay un cambio de color. Ese es nuestro radio de PISA. Lo que tenemos que hacer es bajar nuestra velocidad de aliasing hasta donde más podamos, y ahí nos da el máximo en dirección hacia el flujo retrógrado. Entonces usted lo baja, su velocidad de aliasing, y ahí tenemos nuestra velocidad de aliasing mínima, en este caso, en este ejemplo, menos 37.9, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el PISA? Ese radio lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el pi y por 2.
El pisa es 2pi por r cuadrado. El pisa es el área, como si nos completamos el circulito. Entonces ya tenemos nuestro radio, ¿cierto? Que calculamos. En este caso nos dio 0.6 centímetros. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 2 veces pi. Si eso es así, nos dio en este caso 89.7. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, lo podemos hacer muy rápidamente. 0.6 por 0.6 lo elevamos al cuadrado, 0.36 por pi, 3.145, 1.13. Perdón, pero es que aquí nos están hablando de mililitros, ¿cierto? Entonces, 2pi por r al cuadrado y lo multiplicamos ahora por 2.26, ¿cierto? Nuestro pisa es de 2.26. Y ahora tenemos que calcular el flujo regurgitante, que es nuestro pisa por la velocidad de aliasing, que ya conocemos, que en este caso es 39.7. 2.26 por 39.7 nos da 89. El flujo se mide en centímetros cúbicos, volumen por unidad de tiempo. El flujo es el volumen que discurre a lo largo de alguna superficie a lo largo del tiempo. Entonces ya tenemos nuestra área, ¿cierto? Lo multiplicamos por una velocidad y nos da un flujo regurgitante. Si de pronto se me perdieron, otra vez. Usted calcula, hace un zoom, estrecha su eco, le pone un Doppler, baja la aliasing a lo que más pueda en dirección del flujo regurgitante, calcula el radio de ese pisa. El pisa en este caso nos dio 0.6, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2 veces pi y eso nos dio 2.26. El 2.26 lo multiplica por una velocidad que es la velocidad de aliasing y nos va a dar el flujo regurgitante. ¿Qué nos dice el doctor Lancelotti? Que hay que calcular el volumen regurgitante y el área regurgitante, que cuando el área regurgitante es mayor a 40 milímetros cuadrados o mayor a 0.4 milímetros cuadrados, o si nuestro volumen regurgitante es mayor a 60 mililitros, hablamos en una primaria que es una insuficiencia mitral severa, y que si es secundaria cuando el área regurgitante efectiva es mayor a 0.2 centímetros o el volumen regurgitante es mayor a 30 mililitros, ese paciente tiene una insuficiencia secundaria probablemente severa. ¿Listo? Entonces, todavía, si ustedes se dan cuenta, no hemos calculado ni el volumen regurgitante ni el área efectiva. Solo calculamos el flujo que está pasando a través regurgitante a través de esa válvula mitral. Pero ese es nuestro primer paso. Ahora sí pasemos a calcular lo que necesitamos. Calculemos el área efectiva regurgitante. Y la fórmula es del área efectiva regurgitante es el flujo que pasa a través de esa velocidad pico, ¿cierto? Entonces el flujo ya lo tenemos, es el pisa por la velocidad de aliasing. Y la velocidad pico también la tenemos. Usted coge esa válvula mitral, ¿cierto? Aquí tiene su jet regurgitante y le pone el Doppler continuo, el volumen de muestra en todo ese flujo de regurgitante. Le va a dar una imagen espectral así. Esto lo hicimos en el 4 cámaras. Aquí está su velocidad, su volumen de muestra. Le va a dar una imagen en una gráfica que es tiempo sobre velocidades. La máxima velocidad es la velocidad pico. Y ya tenemos nuestra fórmula. Calcúlele el flujo, pisa por velocidad de aliasing y dígalo entre su velocidad pico. En este caso la velocidad pico es de 5.31 metros por segundo. Ojo, metros por segundo. Ojo con las unidades para que no se me pierdan, ¿listo? Cojamos este ejemplo que nos pone el doctor Lancelotti. Sí, este creo que es del doctor Lancelotti, este ejemplo que les trae. Este es otro paciente. Todo lo mismo, usted estrecha su eco, pone el Doppler color, pone la velocidad de aliasing, la baja al máximo, ojo, eso es clave. Y a usted le da ahí su pisa, su imagen, su radio. Medimos el radio, en este caso el ejemplo nos pone que nuestro radio es de 1 centímetro. Entonces usted lo eleva al cuadrado, 1 por 1, 1 por 3.14, 3.14 por 2 nos dará 6.28, por 33 nos da 207, sobre la velocidad regurgitante, pero ojo que se la dieron en metros por segundo, páselo a centímetros por segundo, porque el radio está en centímetros, ¿cierto? Entonces ya no es 5.31 metros, sino 531 centímetros. Entonces ya tenemos nuestro flujo sobre la velocidad pico y nos dio un área de 0.39. Si yo de pronto no he sido lo demasiado complejo para explicar, recuerden que nuestra área para cuantificar severidad debería ser mayor a 0.4 o 40 milímetros. Entonces en este caso uno dice, oiga, no es severo.
es menor a 0.4. Yo realmente sería más lógico, diría 0.39, 0.4, eso es severo. Pero no tiene que ser preciso en estos cálculos. Entonces, si somos precisos, esto es menor a 0.4, no es severo. Tenemos que ir más allá. Calculemos nuestro volumen regurgitante. Yo sé que de pronto aquí vemos algunos que no estamos tan familiarizados con eco y con volúmenes, pero recuerden que los volúmenes, un volumen que sale a través de un tracto se comporta como un cilindro, ¿cierto? El volumen que sale a través de la aorta o que se devuelve por la mitral pasa por un área y al pasar por un área asume esa forma y se comporta como un cilindro. Si se comporta como un cilindro, podemos estimar su volumen, porque si conocemos el área de ese cilindro y conocemos la distancia de ese cilindro, podemos estimar área por distancia, volumen de un cilindro. Y eso hacemos aquí. El volumen regurgitante es el área de efectiva regurgitante, que ya la calculamos, la acabamos de calcular, por la longitud de ese cilindro. Y entramos en el concepto de la integral velocidad-tiempo. Yo sé que de pronto aquí vemos algunos que no conocemos mucho de eco, entonces usted coge, le hace el espectro, ¿cierto? Nuevamente volvemos por esto. Ay, espere que se me va a descargar esto. Disculpen. Listo. Listo, entonces, no se me pierdan, estábamos aquí, que usted cogió su apical 4 cámaras, puso su Doppler con mucha tranquilidad, puso su volumen de muestra sobre la válvula mitral y le dio el espectro regurgitante. Entonces estas son las velocidades, ya tenemos nuestra velocidad pico, ahora calculemos el BTI. Eso tiene una opción, usted le calcula opción integral velocidad tiempo y él le permite delinear todo su pico regurgitante, usted lo delinea y ahí le calcula la distancia de ese flujo, la distancia de ese volumen. Esa es lo largo o la distancia de ese cilindro, ese es el BTI. Se la da en centímetros, vean, aquí o en milímetros, no importa. Entonces aquí tenemos que nuestro BTI, en este caso, fue 1596. Eso fue en milímetros, hay que pasarlo a centímetros, entonces pues son 158 centímetros. El área por la longitud, área 0.39 centímetros cuadrados por la longitud, 158 centímetros, que es el BTI, nos da 61 milímetros. Esta insuficiencia es severa. En este caso sería una insuficiencia mitral primaria, es un jet de regurgitación y es severa, mayor a 60 mililitros. Entonces le damos la razón al doctor Lancelotti. Cuando el área es mayor a 0.4 y cuando el volumen es mayor o igual a 60, estamos hablando de una insuficiencia severa, ¿cierto? Hay algunas otras formas, porque a veces el jet son múltiples, porque a veces no vemos el PISA, porque a veces no lo podemos calcular. Entonces, ¿usted qué podría hacer? Por pura lógica, si usted conoce lo que entra al ventrículo y conoce lo que sale, puede determinar cuánto fue lo que se devolvió, ¿cierto? Entonces, si usted conoce cuánto se devuelve y cuánto sale, usted puede hacer una resta, porque todo lo que salió o todo lo que se devuelve y todo lo que entra al ventrículo es igual a todo lo que sale anteriormente y todo lo que se devuelve. Entonces, el volumen sistólico total, ¿cierto? Que es la diferencia volumen de fin de diástole menos volumen de fin de diástole sobre volumen de fin de diástole, es igual al volumen anterogrado más el volumen retrógrado. Entonces aquí lo tenemos. El volumen regurgitante es igual al volumen sistólico total, ¿cierto? Menos el volumen anterogrado. En ese orden de ideas, si pudiéramos calcular el volumen sistólico en la válvula mitral, que es el volumen sistólico total, restarle el volumen sistólico del tracto salud del ventrículo izquierdo, tendríamos el volumen regurgitante. Entonces, fácil, bueno, ni tan fácil, uno realmente tendría que hacer el eje paraesternal largo, calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el área, esta sería la válvula aórtica y acuérdense que el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo se calcula con la válvula completamente abierta. Uno tiene que hacerle un zoom, aquí el doctor Lancelotti de pronto quisiera, o la doctora Otto, pronto, esto hay que hacer un zoom y medirlo, diámetro interno, entonces eso nos da un diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tendremos que calcular el área, entonces acuérdense que el diámetro se calcula 2pi por r al cuadrado, pi por r cuadrado, perdón. Entonces uno puede facilitar esa fórmula y es diámetro al cuadrado por 0.785 y ahí ya calcula el área
de ese tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo multiplica por el BTI en el 4 cámaras de ese tracto de salida del ventrículo izquierdo, que sería este, y nos da el cilindro de salida. Este cilindro de salida ya tenemos, ¿cierto? Volumen anterogrado. Y ahora necesitamos el volumen anterogrado de ese válvula mitral, ¿cierto? Entonces usted tendría que calcular el área de el anillo mitral y calcular el BTI a la E y a la A, que tanto vemos en la UCI Elkin y Juan, que estamos haciendo ecos. Entonces ya tiene el otro cilindro, tiene el área, un diámetro por al cuadrado por 0.785, tiene el área de ese cilindro y tiene la longitud, que es el BTI de entrada de esa válvula mitral, el BTI de la E y de la A. Entonces simplemente tiene que aplicarlo, volumen sistólico de la válvula mitral por volumen sistólico del tracto de salida del ventrículo menos el volumen sistólico del tracto de salida del ventrículo izquierdo, le da el volumen regurgitante. Si a ustedes les pareció complejo, al doctor Lancelotti también. Entonces ese método volumétrico, él dice que consume mucho tiempo y no es recomendado como la primera línea. Además, que tengan en cuenta algo, y es que si usted eleva al cuadrado el diámetro, si usted comete un error midiendo ese tracto de salida del ventrículo izquierdo, usted está potenciando su error y le dan error que son bastante graves. ¿Listo? Entonces esto se utiliza como último recurso. También podemos calcular la fracción regurgitante, que es el volumen regurgitante sobre el volumen sistólico total. Entonces hacemos lo mismo sobre el volumen sistólico de la válvula mitral. ¿Listo? Pero el doctor Lancelotti le dice, eso consume tiempo, eso es complejo, si usted no puede medir muy bien su tracto de salida del ventrículo izquierdo, potencia sus errores, busque otros métodos. Hay unas medidas indirectas que nos permiten hablar de severidad, y si de pronto estuvieron atentos al principio de la charla, recuerden que cuando uno coge ese apical 4 cámaras, uno ve un jet de insuficiencia regurgitante, y a veces el jet, cuando es bastante severo, se mete por las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, ¿cierto? Si eso es así, cuando el jet regurgitante es bastante severo, hace que el flujo de entrada de esas venas pulmonares se reverse en sístole, ¿cierto? Se contrae nuestro ventrículo, regurgita volumen, regurgita tanto volumen que se devuelve inclusive a las venas pulmonares. Entonces se invierte. Si usted le pone la muestra de volumen de un Doppler continuo a esa vena pulmonar 1 a 2 milímetros adentro, usted logra ver en condiciones normales un flujo sistólico, y un flujo sistólico en jóvenes mayor el sistólico que el diastólico, ya en ancianos mayor diastólico que el sistólico, pero ya de pronto, cuando hay una insuficiencia mitral severa, ese flujo ya no es hacia adelante todo el tiempo como debe ser en las venas pulmonares, sino que en sístole se reversa, porque el flujo retrógrado es tan importante que alcanza a meterse por las venas pulmonares y lo reversa. Entonces, y hay otros datos, como por ejemplo que si usted le hace a esa onda E, aquí no se alcanza a ver, veamos aquí que es más bonito. Si usted hace una onda E y una onda A, y usted mide esa onda E y mira la velocidad pico de esa onda E, entonces si la onda E mide más de 150 centímetros, es indicativo de una insuficiencia mitral severa. Y si usted ve que hay una onda E y después una onda A, y la onda A es mayor que la onda E, puede decir que esa insuficiencia mitral no es severa. Esos son datos que pueden ayudar. Hablando del flujo reverso de las venas pulmonares, el doctor Lancelotti nos dice que ese flujo reverso en las venas pulmonares sí ayuda y es muy específico para una insuficiencia mitral severa. Ojo que estamos hablando de la vena pulmonar superior izquierda. No deberíamos tomar las derechas, porque cuando el jet es excéntrico, acuérdese que así no sea severo, se puede meter por alguna de ellas y puede representar unos parámetros muy fuertes para hablar de la severidad. Él nos habla de una relación mitral aórtica de los BTIs, y se los voy a explicar, aunque no se suele usar de rutina, pero me pareció muy práctico. Y es que usted le pone el Doppler continuo, ¿cierto? Y acuérdese, este Doppler todo bonito, este es el de la válvula mitral del jet regurgitante. Y luego le pone su muestra de volumen al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también mira esa velocidad de eyección a través del tracto de salida, y le calcula un BTI, ¿cierto? Devolvamos. Ese BTI que yo les mostraba. Entonces usted coge en el 4 cámaras ese tracto de salida, le bota su jet anterógrado, ¿cierto? Y usted lo mide, le calcula un BTI.
eso le da una distancia, 18. Y también le hace un BTI a su velocidad regurgitante a través de la válvula mitral y también le va a dar una distancia, ¿cierto? Si usted divide el BTI de regurgitación mitral sobre el BTI de salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, si le da esa relación mayor a 1.4, eso habla de severidad. El estudio es de 1994 y determinó que la sensibilidad para eso es del 87% y la especificidad del 97%. ¿Listo? Resumen. Entonces, usted le baja la liasina a ese paciente, ¿cierto? Y mira, le pone el Doppler color, le pone el Doppler continuo y le va a dar una imagen espectral así, tiempo sobre velocidad. Le puede calcular un BTI a eso, ¿cierto? Y le va a dar una velocidad pico. Entonces, primero calculemos el área, 2 pi por r al cuadrado. Entonces, a usted le va a dar su pisa, calcule el radio, ya tiene el radio, elévelo al cuadrado, multiplíquelo por 2 veces pi, ya tiene el pisa, multiplíquelo por la velocidad de aliasing, que sería esta, 40 centímetros, le va a dar el flujo, ya tiene el flujo, divídalo sobre la velocidad pico, ya tiene el área efectiva de regurgitación, si ya la tiene, multiplíquelo por ese BTI de regurgitación y ahora tiene su volumen regurgitante. Si el área es mayor a 0.4 y si el volumen regurgitante es mayor a 60, en primarias es severo. En secundarias también es severo, pero si el área es mayor a 0.2 y el volumen regurgitante es mayor a 30, ya usted puede estar pensando que está enfrente de un severo y es muy probable que sea un severo. ¿Qué es el aliasing? El aliasing es un fenómeno, una ilusión. Y ocurre que cuando la velocidad es demasiado alta, como pasan las llantas, usted, a pesar de que la llanta vaya hacia adelante, llega a un punto en donde comienza usted a ver la ilusión de que comienza a devolverse la llanta. Y eso es porque usted comienza a ver velocidades tan altas que su ojo comienza a malinterpretar y a tener un frame por segundo demasiado bajo para la velocidad que lleva y comienza a ver la ilusión de que se está devolviendo las cosas. Lo mismo pasa en el Doppler. A veces pasa que usted comienza a ver que el flujo se devuelve, pero en realidad es que el aliasing hace que los volúmenes son tan altos que parece que fuera un volumen que va anterior, pero no, retrógrado. Lo que pasa es que es muy rápido por la convergencia de velocidades, ¿cierto? Entonces, esa velocidad de aliasing usted la baja para que le permita visualizar adecuadamente la diferencia de colores y ver realmente cuál es la velocidad o la convergencia de velocidades regurgitantes en esa válvula mitral, y el radio se calcula desde el plano valvular hasta el cambio de color de ese espectro del PISA. ¿Listo? Ya teniendo todo eso, entonces, ahora sí, ya organicemos todos nuestros pensamientos. Tenemos una insuficiencia mitral en nuestro ecocardiógrafo. Lo primero que tenemos que hacer es un tamizaje. Y lo primero que podemos medir es la vena contracta. Si su vena contracta es menor de 0.3, eso probablemente es leve. Sobre todo si el flujo es pequeño, si es central, si el PISA, si ese radio le da menor a 0.3 centímetros, en una aliasing de 30 a 40 centímetros por segundo, si la onda A es mayor que la E en la entrada de la válvula mitral, si el Doppler continuo es más grisecito que blanco comparado con el flujo anterogrado, y si la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son de tamaño normal, si usted tiene 4 o más de esos criterios, eso es leve, no le haga más estudios. De la misma forma, si su vena contracta es mayor a 7 milímetros o 0.7 centímetros, si la valva está haciendo flare, ya hablaremos de eso más adelante, si su pisa es mayor a 1 centímetro, como vimos en el ejemplo, a una aliasing de velocidad aliasing o iniquis de 30 a 40 centímetros por segundo, si ese jet es central, si es grande y ocupa más del 50% del área de la aurícula izquierda. Recuerden que el doctor Lancelotti dijo que no utilizáramos eso, la doctora Otto nos lo recomienda, yo lo utilizo realmente. Si el flujo reverso a través de la vena pulmonar es reverso en la sístole, y si tenemos una aurícula izquierda dilatada, si tiene 4 más de esos criterios, eso es severo. El problema son los grises. Cuando usted tiene una vena contracta entre 3 y 7 milímetros o 0.3 a 0.7 centímetros, entonces haga todas las cuantificaciones que le hicimos. Calcúlele en PISA, calcúlele en flujo, calcúlele el área regurgitante efectiva, si es menor de 0.2 y si su volumen es menor de 30 mililitros regurgitante, esa es leve, esa insuficiencia mitral es leve.
Si usted tiene un área regurgitante efectiva mayor a 0.4, un volumen regurgitante mayor a 60 o una fracción regurgitante que ya no se utiliza mayor al 50%, eso es severo. Todo lo que esté en el medio de esos es moderado. Aquí están las cuantificaciones de insuficiencia mitral, no voy a extenderme en eso, ya Juan habló de eso más largo y corrido. Hay para mitral y para primaria y secundaria, ¿cierto? Y ahora sí, después de determinar la severidad, vamos con el tercer, penúltimo paso. ¿Cuál es el mecanismo de lesión valvular? Algo importantísimo. Entonces podemos calcularlos como primarias y secundarias. Otro spoiler alert, el doctor Sosa me va a perdonar. Ya el término de secundarias probablemente va a desaparecer. Hablaremos de proporcionadas y desproporcionadas, pero aún no estamos preparados para esa charla. No quiero spoilearlos más. Pero de entrada, con lo que tenemos ahorita, están primarias y secundarias. ¿Listo? Primarias cuando hay un daño o un compromiso valvular propiamente dicho. Y secundarias cuando aparentemente la válvula esté bien, pero el ventrículo se dilata y hace que los festones se separen y comienza a aparecer un volumen regurgitante, ¿cierto? Yo les digo que aparentemente bien porque cuando uno se mete de pronto a revisar un poquito más, esas valvas secundarias que se las describen a uno, debería hablar uno ecocardiográficamente normales, pero las valvas y el aparato subvalvular tienen también un remodelamiento, así sea secundario. Entonces, siendo técnicos y estrictos y psicorrígidos, uno no puede decir que en una insuficiencia mitral secundaria las valvas son normales. Entonces, mire que hay bastantes y clasifiquemos qué tipo, mecanismo de lesión, y para eso nos basamos en los mecanismos del doctor Carpentier, ¿cierto? El mecanismo inicial, tipo 1, se dilata el anillo valvular, pero las valvas aparecen normales. Ahí es una dilatación de ese anillo valvular, con valvas aparentemente normales, ¿cierto? Se separan los festones y se caracteriza por tener más de un jet de regurgitación, ¿listo? Que generalmente son centrales. Y luego está el tipo 2. El tipo 2 generalmente es por un prolapso de la valva hacia la aurícula izquierda. Y vean que aquí tenemos nuestro plano valvular, ¿cierto? Lo trazamos aquí y hay una valva que protruye a través de ese plano valvular, ¿cierto? Hay un abalonamiento de esa válvula hacia la aurícula izquierda. Entonces hay un prolapso, un balloning de esa valva hacia la aurícula izquierda. Aquí hay un dato muy bonito y es que en este tipo 3 no solo hay una protrusión de la valva, sino que parte de ella, el tercio distal, la parte rugosa de la valva, protruye hacia la aurícula izquierda. Cuando protruye, y de hecho apunta hacia la válvula izquierda, eso es un flail. Siempre que usted encuentra una valva que apunta hacia la válvula izquierda y su tercio distal apunta hacia la misma, ese flail habla de severidad. Siempre que encuentre un flail, está enfrente de una insuficiencia mitral severa hasta que demuestre lo contrario. Y luego están las tipo 3 que se ven por un mecanismo que si uno lo traduce queda mal traducido y dice amarre, que es el tethering. El tethering habla de que generalmente ante ventrículos dilatados o trastornos segmentarios de la contractilidad, cuando aparece la sístole, la valva se queda inmóvil o no logra coaptar adecuadamente. Entonces no hay una coaptación adecuada, se queda en el ventrículo izquierdo esa valva y aparece un jet regurgitante. En el tethering y en esa restricción, compromiso por restricción de la valva porque no vuelve al plano valvular y obviamente no permite una adecuada coaptación, en ese tethering el jet es excéntrico y apunta hacia la valva normal. En el prolapso el jet también es excéntrico y generalmente apunta en contra de la válvula o hacia la válvula normal. ¿Listo? Hay dos tipos, algunos clasifican el Carpentier 3 en 3 clases, me gusta clasificarlo en 3, pero el 3A es cuando hay un engrosamiento de las valvas tan importante que no permite que se muevan ni en sístole ni en diástole, y esto es característico clásico de la válvula de la enfermedad reumática de la válvula mitral. Se engruesa tanto esa válvula que no se mueve ni en sístole ni en diástole y hace que no se coapten y aparece un jet de regurgitación. Se ve también en otros casos como en la sarcoidosis, con la carcinomatosis o como en la válvula del paciente lúpico o enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Y luego aparece la tipo 2, 3B y 3C que aparecen más por trastornos segmentarios de la contractilidad, que hace que la valva, digamos que cuando se contrae el ventrículo izquierdo,
No lo hace así la porción del trastorno segmentario y la valva queda amarrada hacia ese trastorno segmentario de contractilidad, no vuelve al plano valvular y genera una insuficiencia por restricción de la valva porque no vuelve a ese plano valvular y es un mecanismo 3B3C de Carpentier. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos determinar mediante esto el tipo de reparación o de recambio valvular que le vamos a hacer al paciente, ¿cierto? En cuyo caso los tipo 1 son insuficiencias más funcionales, ¿cierto? Y al ser más funcionales podríamos decir que probablemente, bueno, no quiero spoilearnos nuevamente, pero probablemente tendremos que mirar si le damos tratamiento médico. Mnemotecnia para estos casos, consejo del doctor, bueno, consejo de la ICC 2019, cuando usted encuentra una insuficiencia mitral secundaria o funcional severa, un mecanismo tipo 1 o tipo 3B severo, no lo mande a un hacer reemplazo. Dele un tratamiento médico y generalmente en 1 a 3 meses repita el eco y en 1 a 3 meses de una terapia bien hechecita dirigida por metas, muchos pacientes retornan a moderado o leve. Ojo, ojo con eso. Ya mañana o pasado mañana que hablaremos del Procon del MitraClip, el doctor Sosa y yo les hablaremos realmente que esos pacientes la tendencia va a cambiar un poquito y es muy bonito lo que vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero entonces vamos a comenzar a mirar algunos predictores negativos de reparación valvular. Tenemos que decirle al cirujano cardiovascular si ese Y regurgitante es gigante, porque eso habla de que probablemente no va a ser efectivo si es primaria la insuficiencia, no hace efectiva la reparación. Recuerden que la tendencia en válvulas es a repararlas en mitrales, es a repararlas y no a cambiarlas. Les voy a dar otro spoiler, vamos a ver un estudio que esto dice que de pronto no es tan así, pero realmente la tendencia mundial, cuando el equipo de cirujanos es muy experto y hace más de 25 reparos al año y garantizan que más del 95% de los reparos son efectivos, la tendencia es a repararlas y no a reemplazarlas. Pero cuando el Y regurgitante es gigante, cuando la dilatación es severa y ese anillo nos mide más de 50 milímetros, cuando hay una de las válvulas perforadas, cuando hay un compromiso de más de 3 festones al mismo tiempo con un compromiso concomitante de la valva anterior, o cuando hay una calcificación extensa, esas valvas no se deben reparar, se deben recambiar. Si es secundaria, si el anillo mide más de 3.7 milímetros o si hay un tenting mayor a 1.6 centímetros cuadrados, esa valva secundaria no se debe reparar. Siempre deberíamos decirle eso al cirujano vascular. ¿Cuántos son los festones alterados? ¿Cuánto mide nuestro anillo valvular? Si hay una valva perforada o no. Si hay un Y regurgitante gigante o no. Si hay calcificaciones severas o no. Y si es secundario, calcular el tenting. ¿Cómo es ese tenting? Ya lo veremos más adelante. Es importante siempre mirar nuestro punto de coaptación porque nos dice mucho del mecanismo de insuficiencia. Entonces, este paciente normal tenemos nuestro plano valvular, nuestra válvula mitral. Vea que se coaptó aquí muy bonito. Pero vean este paciente con un prolapso, hace un ballonic, se mete la valva a la aurícula izquierda, pero se mete su tercio medio, pero hay una adecuada coaptación, ¿cierto? Vean este no, este es el punto de coaptación, este será el punto de coaptación, y vea que la valva, pum, se desprendió y se metió su tercio distal hacia la válvula, hacia la aurícula izquierda. Eso es un flail, eso es severo, y usted debe calcular el anillo y calcular cuánto mide desde ese plano valvular hasta el flail, y eso nos habla de la distancia de coaptación y eso es un criterio de severidad. Más adelante lo veremos. A veces pasa que se prolapsan ambas valvas y nos da un jet excéntrico falso, pero entonces hay que mirar cuántas valvas están haciendo el ballooning y reportárselo al cirujano. Cuando hay compromiso de 3 o más festones y si hay compromiso en la anterior, esa válvula no se va a poder reparar adecuadamente. Y el flail, vea que en esta valva anterior se metió dentro de la aurícula, ¿cierto? Prolapsó. El prolapso de una valva a través de la aurícula de su tercio distal es un flail y eso es una insuficiencia mitral severa. El doctor Lancelotti nos dice la coaptación, si la distancia de coaptación es mayor de 1 centímetro, si nuestra área de tenting, que ya más adelante sean pacientes, ya lo veremos, es mayor a 2.53 centímetros cuadrados. Si el jet es complejo y son muchos jets y son complejos, probablemente no se va a reparar. Este ángulo, si es mayor a posterolateral, si es mayor a 45 grados, tampoco es candidato. Eso lo vemos más en el ecocardiograma transesofágico. Si hay un remodelamiento, y también hay que mirar, y ahora aquí entramos, hay que mirar ese ventrículo izquierdo de ahora en adelante, y hay que mirar el remodelamiento. Si la distancia entre músculos papilares es mayor a 2 centímetros
Si la distancia de el músculo papilar a la fibrosa es mayor de 40 milímetros, o si la pared, hay movimientos anormales, trastornos segmentales de contractilidad en la pared anterior, esas válvulas no se van a poder reparar. Esas válvulas no se pueden reparar. Y lo que hoy en día nos va a interesar mucho más es que si nuestro diámetro de fin de diástole y de fin de sístole son mayores a 65 y 51 milímetros respectivamente, o si nuestro volumen de fin de sístole es mayor a 140 mililitros, es una muy baja probabilidad de que este paciente nos vaya a hacer un reparo óptimo. También le podemos calcular un índice de esfericidad. Si es mayor a 0.7 centímetros, nos habla de que probablemente este paciente no va a ser candidato a una reparación. ¿Qué es ese índice de esfericidad? Usted coge la apical 4 cámaras, le mide el plano valvular, ¿cierto? Le traza el plano valvular y mide cuánto mide desde ahí hasta el ápex, y luego mide cuánto mide del borde interior del ventrículo izquierdo, y divide el diámetro menor sobre el diámetro superior o el diámetro mayor. Si le da mayor a 0.7, ya, usted dice eso es muy esférico, no se va a reparar, está muy remodelado y no nos va a reparar. ¿Listo? Hay algunos términos que tenemos que familiarizarlos de cara a la charla de pasado mañana, y es la longitud de coaptación. Usted tiene que pausarlo cuando están completamente coaptadas esas valvas, y esa distancia donde están coaptadas esas valvas, si es mayor o igual a 2 milímetros, es un buen signo para reparación. Si usted desde el plano valvular hasta el punto de coaptación le mide menos de 11 milímetros, es otro punto positivo de adecuada reparación. Si usted vean ese gap de flail, si usted coge el plano valvular y mide desde ahí cuánto le mide hasta el flail y mide menos de 10 milímetros, es otro punto positivo para reparación. Y si usted le hace un eco 3D a estos pacientes y esa válvula tiene un defecto menor a 15 milímetros, es otro punto positivo que nos va a decir que va a tener una buena reparación transcutánea. Y ya el tenting, para de pronto no extendernos mucho más con este eco 2D, vean que en este paciente nos dio un prolapso de la valva mitral, ¿cierto? Un ballooning. Y pues bueno. Pero en este paciente que tiene un patrón simétrico de insuficiencia, vean que cuando hay una sístole se cierra la valva y aparece un prolapso bilateral, aparece el famoso signo de la gaviota, ¿cierto? Y usted puede trazar un plano valvular y mirar cuál es el área comparada con esa válvula mitral. Entonces, vean, usted puede trazar en ese momento el plano valvular, la válvula mitral, y mirar cuánto es el área de esa tienda. Ese es el tenting. Si mide más de 2.5 centímetros a 3 centímetros cuadrados, ni la intente reparar, no le va a funcionar. Entonces, en insuficiencia mitral isquémica es importante el patrón del signo de la gaviota. Cuando hay una cardiopatía muy dilatada y trastornos de contractilidad, a veces hay una restricción de esas valvas y hace que ambas tengan un movimiento de restricción sístole, sobre todo en sístole. Entonces aparece el signo de la gaviota. Eso es un signo de no buena reparación, no va a ser muy bueno reparar esa valva, y hace que haya un llegue excéntrico, y si uno es descuidado cree que eso es secundario, que eso es primario, bueno, pero eso realmente es un mecanismo tipo 3 comparado con un tipo 3. Entonces en sístole hay una restricción del movimiento de la valva y por ende una excesiva tracción de la valva anterior, signo de la gaviota, que es la flecha blanca, ¿cierto? Una gaviota. Y en esta se observa una restricción de la movilidad de la valva posterior, lo cual hace que en general se nos muestre un abandonamiento o una restricción del movimiento de esa valva en la sístole, y eso ocasiona insuficiencia mitral. Se genera una tienda o un tenting que le podemos calcular el área. Si es mayor de 2.5 a 3 centímetros cuadrados, estamos hablando de una insuficiencia severa. Y la restricción al movimiento puede ser en ambas valvas, lo cual nos puede dar un jet central, lo cual nos puede hacer pensar en mecanismos erradamente. ¿Cuáles valvas se pueden reparar? Las que son mecanismo 2 con un prolapso de P2 o A2, las que son secundarias mecanismo 1 o 3B son posibles. La que usted encuentre mecanismo 2B con un prolapso extenso que comprometa 3 o más valvas, o las que sean 3A pero que la valva anterior se esté plegando, esas son difíciles de reparar, ni lo intente. Pero las que sí son muy difíciles de reparar son las valvas por compromiso de enfermedad de Barlow, o que sea secundaria endocarditis por perforación
o que tenga prolapsa por lesiones destructivas, o que sean reumáticas y que tengan unas valvas muy rígidas, esas no se benefician de un reparo quirúrgico o reparo transcutáneo, no se deberían intentar reparar. Hay algunas secundarias como la 3B que tengan una deformación muy severa de la valva, esa tampoco es candidata a una reparación. De modo que el ecocardiograma, los mecanismos de Carpentier nos hablan de cuáles son fáciles de reparar. Para recordar, el mecanismo 2 con prolapso de P2 o A2, ese se repara. Y el mecanismo 1 secundario o el 3B, que es una restricción solo sistólico, sin deformación valvular y sin rigidez de las valvas, esa es fácil de reparar. ¿Listo? Esa es, digamos, para los cirujanos entrenados, es fácil de reparar. Simplemente vamos a tocar 5 minuticos el ecocardiograma transesofágico, ¿cierto? Recuerden que uno mete una sonda a través del esófago, el esófago está inmediatamente por detrás de la aurícula izquierda y uno comienza a mirar, a girar ese transductor a los distintos grados. Uno de entrada comienza a 0 grados, esta es nuestra valva anterior, posterior, ¿cierto? Entonces en 0 grados veríamos A1, A1, A2, A3 y estaremos A2, P1 y P2, ¿cierto? Y que si lo vamos girando a medida que van pasando 2 grados, pasamos a 60 grados, que es el plano transcomisural, y comenzamos a darnos cuenta de cosas bonitas, como que este es el plano que utilizamos para poner perpendicular nuestro mitraclip. Más adelante veremos más de eso. Entonces, si eso es así, a 0 grados, ¿cierto? A 0 grados, bien ubicados en la posición medial, podemos ver lo que sería A2 y P2, ¿cierto? Y que si usted sube un poquito más esa sonda hacia A, usted entonces ya logra ver los ganadores están arriba, A1 y P1. Y que si usted se baja un poquito más, entonces los de tercer puesto, la medalla bronce, están más abajito en un podio, entonces A3, P3, ¿cierto? Si usted lo pasa a 60 grados, ya queda en el plano transcomisural. Entonces, idealmente, si usted está bien ubicado, ve P1, A2 y P3. Y que si esa sonda de pronto usted puede llevarla a un poquito más hacia la valva anterior, ¿cierto? Hacia la aorta, usted logra ver que sería esta la B, podría ver A1, A2, A3, ¿cierto? Y que se la lleva un poquito más hacia abajo, hacia la valva posterior, usted puede ver P1, P2, P3. Todo esto habla de que el eco transesofágico nos permite ver muy bien esas valvas, y si usted tiene dudas de su ecocardiograma transtorácico, el eco transesofágico lo saca de esas dudas. Y luego lo puede llevar hacia 135 grados para hacer lo que nosotros podríamos hacer como un eje parasternal largo en el eco transtorácico. Vemos A2P2, ¿cierto? Cuando vemos la válvula aórtica. Y usted puede bajar esa sonda, meterse al estómago y hacer una imagen transgástrica y hacer un eje corto, que era lo que veíamos, ¿cierto? Los tercer lugar, perdedores están abajo, tercer lugar, primer lugar están arriba, esto sería A1, P1. Perdón, pero esto porque estamos mirando desde abajo, entonces abajo entonces sería A1, P1, A2, P2, A3, P3, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante el ecocardiograma transesofágico hoy en día? Porque podemos hacer las imágenes 3D. Entonces ya nos permite ver, esta es la aorta, ¿cierto? Este es el ventrículo izquierdo, abajo está la aurícula izquierda, está la válvula mitral, esta es la aurícula derecha, está la válvula tricuspidia, este sería más o menos la pulmonar, y nosotros eventualmente aquí podemos ver, ahora sí los ganadores están arriba, A1, P1, los perdedores, pues los tercer puestos están abajo, todo lo que esté pegado a la aorta es anterior, todo lo que esté alejado de la aorta es posterior. Entonces aquí está más bonito, A1, A2, A3, P1, P2, P3, la comisura anterolateral, la comisura posterolateral. Y vean cómo se ve bonita esa valva, ¿cierto? Porque aquí comenzamos a ver las patologías. Entonces, este sería el mecanismo de Carpentier. Tipo 1, acuérdense, las valvas se ven aparentemente normales y lo que aparece es una dilatación del anillo valvular o una perforación, que siempre se nos olvida que la perforación de una valva es un mecanismo Carpentier 1B. Entonces vean cómo el anillo se dilató, vemos las valvas normales, pero vemos cómo aparece un orificio regurgitante. Ese jet sería central. Y la perforación de la valva, está cerrada esa valva y vemos un orificio allí. El tipo 2 es un prolapso de la valva
hacia la aurícula izquierda. Entonces vean que aquí, por ejemplo, aparece un prolapso en esta enfermedad déficit fibroelástico de la válvula mitral, aparece una ruptura de esa valva, de esa cuerda tendinosa, y aparece un prolapso de esa valva, que sería el festón P2 hacia la aurícula izquierda. Esto estamos viéndolo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y vean como en el eco 3D se puede ver cómo prolapsó de bonita ese P2, muy bonito, ¿cierto? Es muy bonito como se ve allí, y le habla al cirujano, P2, solo una valva, eso se puede reparar, listo. Y entramos con los mecanismos 3, y vean que aquí me parece mucho mejor la clasificación que da el doctor Diego y Rayamanán, o que nos traen en su libro de texto de valvulopatías cardíacas. Y vean que la tipo 3A es la clásica enfermedad reumática de la mitral, engrosamiento de esas valvas, engrosamiento de las cuerdas tendinosas, engrosamiento de los músculos papilares. Entonces, como se restringe en sístole y en diástole el movimiento de esas valvas, no se mueven bien y aparece un defecto de coaptación que podemos ver muy bien. Pero no solo eso, podemos ver la fusión de los distintos festones, y esa es la característica de este mecanismo 3A. Está el mecanismo 3D, en donde hay una restricción simétrica en sístole, ¿cierto? El ventrículo se dilata tanto que hay una restricción simétrica. Como está dilatado, hay una especie de efecto de amarre que se llama tethering, o tethering, como le quieran mencionar, qué tan bilingüe nos sintamos hoy. Entonces, como es tan simétrico, traccionan ambas valvas hacia el ventrículo y no se coaptan. Entonces aparece un jet central, ¿cierto?, que podemos ver en el eco 3D, y que no hay una coaptación adecuada. Y el 3B, cuando hay un trastorno segmentario de contractilidad, entonces como hay un trastorno segmentario, este no se contrae, amarra esa valva hacia abajo, la restringe su movimiento y hace que aparezca un jet excéntrico que apunta hacia la válvula enferma, ¿cierto? Esto le dice mucho a nuestro cirujano cómo puede abordar a estos pacientes. Estos pacientes que están tan dilatados, mecanismos 3B, no se va a beneficiar. Estas valvas tan engrosadas no se van a beneficiar de ningún tipo de reparación. De pronto estos pacientes 3B se podrían beneficiar de algún tipo de reparación, podría ser, pero es difícil. Y en el eco transesofágico hacemos lo mismo. Entonces miramos el jet regurgitante, podemos calcular un área de ese jet regurgitante comparado con el área de la aurícula. Entonces cuando es mayor al 40% es severo. Si el área del jet es mayor a 8 centímetros cuadrados es severo. La vena contracta, lo mismo, mayor a 7 milímetros es severo. Que haya un flujo reverso en las pulmonares sistólico es severo. Que que usted calcule el área de, acuérdese, área por BTI de entrada de la válvula mitral, que si es mayor a 60 milímetros cuando es regurgitante, pues obviamente es severo. Que si hay una fracción regurgitante mayor al 50%, recuerden, la Celotti dijo que esto ya no, pero también severo. Y utilizamos lo mismo, que un orificio regurgitante efectivo mayor a 0.4 centímetros cuadrados es severo. Y hoy podemos calcular mediciones en tiempo real y mirar cuál es el plano y cuál es el festón que está anormal, y medir propiamente y visualizar obviamente ese anillo. Vean la silla montar, pero eso está hasta ahora en investigación y hasta ahora no podemos basarnos en esto para determinar la severidad. ¿Listo? Se puede reparar los mismos criterios si el jet es severo, regurgitante, si hay una dilatación mayor a 50 milímetros, si hay compromiso de 3 o más festones, si hay compromiso anterior, si hay una calcificación severa, si hay poco tejido en las valvas, si hay una disfunción opuesta. Todo eso habla de que este paciente probablemente no se va a reparar. Y vean cómo este plano que nos permite ver adecuadamente en el eco 3D nos muestra cuáles festones están afectados. Vea, 1, 2, los rojos son los que están afectados y prolapsan. 1, 2, 3, 4, 5. No, eso no lo podemos reparar. Este sí está reparado, pues está muy deforme y no es A2 ni P2, entonces probablemente va a ser difícil. Ese anillo que se arma más de 50 milímetros, difícil repararlo. Esa clasificación severa no se puede. Al compromiso anterior, difícil repararlo. Y el jet severo también. Eso en la primaria. Y en la funcional, que es difícil, que hoy día, que más adelante vamos a cambiar, el área de tenting que sea mayor a 2.5 centímetros cuadrados. Y ese ángulo, usted calcula el plano valvular y mira qué tanto tiene de ángulo comparado con esa valva que está insuficiente. Vean que eso nos muestra un ángulo. Si ese ángulo es mayor a 45 grados,
ese paciente es difícil de reparar, pero pues obviamente ya son medidas un poco más puntuales. Y la altura de coaptación, que sea mayor a 1 centímetro, también es difícil de reparar. Conclusiones: la ecografía de la válvula mitral en la piedra angular para su clasificación y tratamiento. Es importante diferenciar el mecanismo, severidad, inclusive posibilidad de reparación. Ante hallazgos equívocos, pídale un ecocardiograma transesofágico. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.